Bienvenidos a una nueva entrega de las colecciones retro Old School. En este episodio especial dedicado a la temática del terror he dividido el vídeo en dos partes. En la primera parte me centraré en las novedades indie para estas fechas de Halloween, con juegos estilo retro que han salido recientemente. Atentos porque hay lanzamientos muy interesantes que no querrás perderte. Además recomendaré algunos juegos y comentaré los títulos más destacados de temática de terror con estilo retro. En la segunda parte del vídeo compartiré mis recomendaciones personales. ¿A qué jugar este Halloween? Seguramente optaré por algunas joyas del mundo del retro gaming, que siempre son una gran opción. Así que quédate hasta el final del vídeo porque como siempre habrá variedad y muchas opciones para elegir. Espero que descubras nuevos videojuegos que te resulten interesantes. Sin más preámbulos, comencemos. Y me gustaría comenzar con lo nuevo de WayForward, una compañía que me encanta por el hermoso pixel art que consigue en sus juegos. Han creado series destacadas como Shantae o River City Girls. En esta ocasión nos trae un juego de temática arcade y de terror llamado Retro Realms Arcade, que ofrece la posibilidad de jugar a dos títulos de plataformas y acción con varios personajes para elegir. Pero claro, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál de los dos juegos es mejor? Cada juego se vende por separado y aunque no tengo una respuesta definitiva, ambos son muy similares en estilo y mecánica. Todo dependerá de cuál sea tu personaje favorito de terror. Por un lado tenemos Retro Realms Halloween, donde encarnaremos a Michael Myers, el famoso personaje de la saga de películas Halloween de 1978. El juego nos sumerge en un mundo donde las pesadillas se vuelven realidad. Las fases están muy bien ambientadas, con detalles cuidados y un excelente pixel art. Si lo que buscas es un plataformas de acción clásico, este juego no te decepcionará. Una de las características principales es la posibilidad de cambiar de dimensión, lo que me recordó mucho a la serie Stranger Things, ya que los monstruos que aparecen tienen un aire similar. Este cambio de dimensión transforma los escenarios, añadiendo un toque de exploración en los mapas para encontrar secretos y reliquias. También aporta profundidad a la jugabilidad, especialmente en las secciones de plataformas. Retro Realms Halloween rinde homenaje a los juegos de 16 bits, ofreciéndonos una experiencia como las de antes, sin muchas complicaciones y con la clásica aparición de jefes finales al final de cada fase. Por otro lado tenemos Retro Realms Ash vs Evil Dead, donde nos ponemos en la piel de Ash Williams, el icónico héroe del terror. Empuñamos su motosierra y la fiel escopeta para enfrentarnos al mal en diversos niveles llenos de acción retro. Aunque el diseño de las fases es diferente, el estilo de juego es prácticamente el mismo que en Retro Realms Halloween. Otro plataformas de acción con la posibilidad de cambiar de dimensión y encontrarnos con situaciones similares. Personalmente hubiera preferido que los juegos ofrecieran estilos diferentes para dar más variedad, pero aún así lo que Retro Realms Arcade nos ofrece son buenos juegos de plataformas con horas de acción, protagonizados por personajes emblemáticos del género de terror. Continuamos con una recomendación que se trata de un reciente lanzamiento indie creado por una pequeña compañía española llamada Croxel Studios. Estoy hablando de Tormentor,
un juego de terror maldito ambientado dentro de otro juego, con una estética que evoca los años 80. Lo sorprendente de este título es su trama, que seguramente te dejará intrigado. En Tormentor asumes el papel de un niño que, motivado por los rumores de un videojuego de terror maldito de 8 bits, decide jugarlo. Pero para evitar quedar atrapado en el videojuego, deberá resolver misterios y reunir las 4 reliquias, mientras explora un extenso mapa y enfrenta puzzles. En algunos momentos se producen situaciones similares a las vistas en el famoso juego El Escudero Valiente, donde tendrás que volver al mundo real para resolver ciertos puzzles. Sin embargo, hacer esto puede traer graves consecuencias dentro del juego de 8 bits. Nos encontramos ante una aventura que desafía tanto tu ingenio como tus instintos, a medida que enfrentas acertijos en un ambiente cargado de tensión. La jugabilidad está claramente inspirada en los primeros juegos de aventuras de 8 bits, algo que seguramente encantará a los jugadores de la vieja escuela. En resumen, Tormentor tiene muy buena pinta y aunque es probable que este lanzamiento pase algo desapercibido en la industria, te lo recomiendo especialmente ahora que estamos en Halloween. Help me. Invitation. Night Dive Studios y Ziggurat se han unido para revivir un clásico de disparos con temática de terror de 1995, lanzado originalmente para 3DO y PC con una remasterización mejorada. Ambientado en los años 30, te pone en la piel de un estudiante atrapado en una mansión maldita tras un fallido ritual egipcio realizado por Terence Conway, quien buscaba la eterna juventud. La tarea del jugador es detener la maldición destruyendo un misterioso reloj de agua, mientras enfrentas criaturas sobrenaturales. Esta versión mejorada no solo incluye gráficos actualizados en 4K y una jugabilidad más fluida, sino que también revive el terror original con nuevos enemigos y armas exclusivas. A lo largo del juego, la trama se desarrolla lentamente a través de numerosas escenas cinemáticas interpretadas por actores en vivo, las cuales también han sido mejoradas. En definitiva, estamos ante un interesante FPS retro que ha recibido una gran remasterización y que puede ser una muy buena opción para estas fechas. Este año, en cuanto a juegos beat'em ups, no ha sido particularmente destacable, especialmente en la temática de terror. Muchos de nosotros esperábamos con ansias el remake de Night Slashers, pero al final resultó un poco decepcionante. Podríamos coincidir en que hubiera sido un gran momento para revitalizar este arcade clásico, pero terminó siendo una oportunidad perdida. El remake no logró corregir los problemas que tenía el original ni agregar contenido nuevo. Como remake se queda muy corto en todos los aspectos. Aunque los diseños gráficos son buenos, para ser un juego de temática de terror, el ambiente es demasiado limpio, y la falta de iluminación adecuada y efectos visuales hace que todo se vea demasiado pulido sin la atmósfera que esperas en un juego sobre un apocalipsis zombie. En resumen, este remake es una oportunidad desaprovechada para revivir un clásico que sería ideal para jugar en Halloween. Justice is divine. Come at me, Frank! I'll eat you! Para compensar, quiero recomendar un indie que merece atención. Slave Zero X es una mezcla entre beat'em up y hack slash con una estética visual única que combina sprites nostálgicos en 2D con un sistema de iluminación avanzado y entornos 3D estilizados. Está ambientado en el mundo biopunk de Slave Zero, un clásico de PC y Dreamcast de finales de los 90.
El juego ofrece intensos combates en un universo donde máquinas vivientes conocidas como esclavos se han convertido en las armas más letales de la humanidad. Os dejo con unas cuantas pequeñas demostraciones del gameplay y la intensa acción que ofrece este prometedor título. Este año no he tenido la oportunidad de jugar a muchos shoot 'em ups de 2024, aún así quiero recomendar uno que tengo en mi lista de deseados y del que pude probar la demo disponible en Steam. Posiblemente sea uno de los mejores títulos de este año y hasta ahora ha recibido excelentes críticas con más del 95% de reseñas positivas. Su nombre es Angel at Dusk y su aspecto y ambientación son completamente aterradores y extraños, así que si eres aficionado a los juegos de disparos y no lo conocías, es probable que lo hayas pasado por alto. Ahora con Halloween cerca, podría ser una excelente opción si buscas un indie de disparos para disfrutar en estas fechas. Pasemos ahora a algunas de mis recomendaciones y probablemente estas sean las opciones que yo elegiré para disfrutar Halloween jugando videojuegos. Para empezar, qué mejor que uno de los mejores shoot 'em ups de temática Halloween como Dead Smiles. Hoy en día puedes disfrutar de la serie Dead Smiles con unas excelentes versiones disponibles para PC, Nintendo Switch, PS4 y Xbox One, que incluyen los dos juegos, todo el contenido adicional y más modos de juego que el arcade original. Este excelente título de Cape encaja perfectamente con la temática de este vídeo, aunque en la segunda parte está ambientada en Nochebuena, sigue ofreciendo buenos momentos que se disfrutan igualmente en esta época del año. I never asked for this. Me and my friends just wanted to have a fun summer, like any other teenager. But someone, or something, hunted us down, one by one.
Por supuesto, no pueden faltar los pinball en mis recomendaciones, ya que os traigo un par de excelentes opciones para disfrutar de la temática de Halloween. No puede faltar jugar a Pinball M. Zen Studios nos sorprendió con este lanzamiento el año pasado y hoy en día el juego sigue recibiendo nuevas mesas con temática terrorífica. Debo admitir que dedico más horas a jugar Pinball M que a Pinball FX. Este título me resulta más fresco y me atrae jugar a sus mesas originales, especialmente en estas fechas. Zen Studios aprovecha las festividades del año para lanzar nuevo contenido, y para este Halloween llega una nueva mesa llamada Camp Blood Brock. Esta mesa se suma a las ya existentes y es sin duda una muy buena opción para esta temporada. También recomiendo jugar al modo campaña de Pinball M en cada mesa, ya que completar cada rincón y desbloquear todos los extras es lo que más me engancha de este juego, así que seguramente me dedicaré a este modo en la noche de Halloween. After 1,000 years in the ice. You go on. I'll be in a minute. Somebody blew out a fuse in the lab. The lights went out. You believe in Tampoco pueden faltar unas partidas al mejor simulador de pinball. Recientemente, V-Ping Workshop ha recreado uno de mis pinball favoritos, Bram Stoker's Drácula. Este fantástico pinball de Williams combina lo mejor del diseño de los 80 con un toque de modernidad de los 90. Destacan sus espectaculares rampas a ambos lados, un excelente video mode y sobre todo lo que más me fascinaba, su modo multibola y los jackpots de 10 millones. Estos jackpots se podían duplicar si lograbas activar varios multibola, lo cual era difícil, pero para su época fue algo revolucionario. En definitiva, otra gran recreación de uno de los clásicos del pinball, perfecta para estas fechas. Otra gran opción es jugar a una mesa original creada por uno de los grandes maestros de Visual Pinball, J.P. Salas. Llevo muchos años disfrutando de sus mesas, tanto originales como recreaciones, y su mesa dedicada a la película de terror IT es otra excelente opción. El multibola en esta mesa también es una auténtica locura. Ball 3 is locked. I'm safe, Rich. Para finalizar, os dejo con unas partidas virtuales gracias al fantástico Arcade Time Capsule. Recientemente me he comprado un nuevo arcade stick y seguramente por estas fechas jugaré algunas partidas arcade en realidad virtual. Cuéntame qué te han parecido estas recomendaciones en los comentarios, cuáles son los juegos que jugarás tú por estas fechas. No olvides dar like y suscribirte y espero que hayas descubierto algún juego nuevo para disfrutar. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.